Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien y que se encuentren bendecidos por el Señor. Hoy quiero platicar con ustedes, quiero charlar, quiero dar como este pequeño tema de manera de charla para conocer a un gran santo. El 28 de octubre celebramos a San Judas Tadeo, un gran santo que es venerado por muchos cristianos, por muchos católicos y es venerado por muchos países, especialmente en México. De manera de broma se le conoce también como el santo taquillero porque tiene mucha devoción en diferentes personas. Yo quiero compartirte esta charla con dos objetivos, principalmente para conocer más sobre San Judas Tadeo, quién fue, pero también de manera de catequesis, que esta charla, que este tema nos ayude también a nosotros a fortalecer nuestra fe. Como primer punto quiero abordar quién fue Judas Tadeo. Judas Tadeo es un apóstol pues llamado por nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros lo confundimos con Judas Iscariote y es algo que nosotros debemos distinguir, que no es la misma persona, que son dos discípulos llamados por Jesús, que no es el mismo. El evangelista San Lucas, para distinguir a Judas Tadeo y Judas Iscariote, dice en su evangelio, cuando Jesús llama a sus discípulos, dice Judas el hijo de Santiago y también Judas el traidor. Aquí está distinguiendo a estas dos personas, que no es la misma. Y nosotros tenemos que distinguir y saber que Judas Tadeo no es el mismo Judas Iscariote, sino que son dos personas muy diferentes. Judas Iscariote, como sabemos, pues traicionó al maestro, pero Judas Tadeo pues fue un gran personaje, un gran defensor de la fe cuando surgieron grandes predicadores, grandes maestros falsos que trataban de engañar la fe de los cristianos. Pues aquí es donde interviene este apóstol. La tradición de la Iglesia Católica le atribuye una epístola, la carta de San Judas, se le atribuye a este gran santo que es Judas Tadeo. Y aquí pues nos va a narrar cómo San Judas defiende la fe de la fe cristiana de los falsos maestros, de los falsos predicadores. San Judas Tadeo, como ya les había comentado, es venerado por muchos países, por muchos cristianos, por muchos católicos. En la imagen que vemos, la imagen que conocemos de San Judas Tadeo, pues hay algunos signos. Por ejemplo, la flama de fuego en la cabeza, pues representa pues la efusión del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que desciende sobre él en Pentecostés, que le da la sabiduría, que le da la iluminación, que le da la valentía. Judas Tadeo, pues el concepto o el nombre Tadeo significa valiente, porque fue un gran defensor también de la fe cristiana. Su vestidura pues viene siendo blanca como también verde. El verde representa lo que es la esperanza. Viene también como una moneda dentro de su pecho, como un medallón con la imagen de Cristo. Pues esto pues, se le significa principalmente que es primo de Jesús de Nazaret, como también muchos dicen que la medalla es símbolo de que se parecía mucho con Jesús el Maestro, ya que era su primo, tenía pues su fisionomía igualita que la de Jesús. Por eso también se le pone acá su medallón con la imagen de Jesús, como dando a entender pues que era primo y que eran muy parecidos. También se le pone el bastón, va con un bastón la imagen, que esto quiere decir que fue un gran misionero, un gran predicador que caminó, que visitó lugares para llevar la fe de Cristo. Algunas imágenes viene representada también con un hacha en la mano, pues esto en símbolo de su martirio, ya que según la historia fue decapitado con un hacha. Bueno, ya hablando esto de que distinguiendo que Judas Tadeo no es el mismo que Judas Iscariote y que fue un gran discípulo de Jesús, un gran apóstol,
que defendió la fe de los cristianos de los falsos maestros, de los falsos predicadores, pues vamos a ir más ahora acerca de su devoción. Debemos de tener presente que un santo no se adora, que un santo se venera, ya que nos recuerda, pues también nosotros a través de él vamos reconociendo lo que son las virtudes, vamos conociendo su fe, y también nosotros pues somos como, al ser devotos nosotros de un santo es porque queremos imitar sus cualidades, conocer sus virtudes, imitar sus virtudes y ser como él, ¿verdad? Porque los santos nos ayudan a llegar pues a Jesús, nos ayudan a llegar a Dios a través de las imitaciones de sus actos, de sus virtudes. Pero la devoción de San Judas Tadeo se ha distorsionado mucho, se ha distorsionado mucho, ¿verdad? Se ha paganizado, dijéramos por ahí. Y hoy pues también de manera de catequesis quiero compartirte esto. ¿Qué es lo que no es San Judas Tadeo? ¿Qué no es San Judas Tadeo? Bueno, San Judas Tadeo pues no hace milagros. No hace milagros, solamente es un intercesor ante Jesús. El único que hace milagros es Dios. Los santos, las imágenes, sirven pues como intercesores ante Dios. Ellos interceden ante Dios por nuestras necesidades y es cuando Dios obra milagros. Pero en sí, el santo no es el que obra milagros, sino es Dios que hace el milagro por medio de la intercesión del santo. Hay que tener en cuenta entonces que San Judas no hace milagro, sino que intercede para que Dios obre milagro en nuestra vida, en nuestro caminar. Otro punto de lo que no es San Judas Tadeo, que muchos confundimos, pues que no protege a personas que ocasionan el mal. Muchas de las personas que roban, muchas personas que asesinan, muchas personas que secuestran, pues son devotos de San Judas Tadeo. Y nosotros debemos de tener bien claro que Dios nunca va a hacer milagros, nunca va a obrar para que se haga un mal. Por lo tanto, San Judas Tadeo no protege a las personas que obran mal, no les hace milagros. Si al caso, pues puede ser un milagro maligno, pero no proviene de Dios. Entonces no vamos a ocupar a la imagen de San Judas Tadeo para pedirle alguna intención mala, alguna venganza, que nosotros nos quisiéramos vengar de una persona y por eso vamos a San Judas Tadeo para pedirle ese milagro. Pues no. San Judas Tadeo, los milagros de Dios nunca van a ser para ocasionar un mal, sino para ocasionar un bien. San Judas Tadeo ese es el santo patrono de las causas difíciles. Ahí sí, si nosotros tenemos algún problema, si nosotros tenemos una dificultad, pues hay que pedirle a San Judas Tadeo para que interceda por Dios, ante Dios, y así nosotros podamos salir de nuestros problemas, podamos salir de nuestras dificultades, podamos salir también de esos problemas que se nos hacen difíciles en nuestro caminar. Otro malentendido que nosotros tenemos sobre la devoción de San Judas Tadeo es que San Judas Tadeo no se adora, San Judas Tadeo se venera. Muchos de los católicos y más los devotos a San Judas Tadeo caen en se puede decir, en este aspecto idolátrico, que es adorar a San Judas Tadeo. Se olvidan que es un santo, que es solamente un personaje, un apóstol que nos ayuda pues a ir creciendo en nuestra fe, pero que no es Dios, no es Dios. Y al no ser Dios, no se le debe de adorar, porque al único que se le tiene que adorar es a Dios. Y nosotros debemos de tener siempre esto consciente, que solamente al único que se le debe adorar es a Dios. No se adoran los santos, no se adoran las imágenes, no se adoran pues los bultos, sino se adora
solamente a Dios, y las imágenes y los santos solamente se veneran, porque es como un gesto de reconocer la grandeza en ese santo, su admiración, pero no conocer, pero no es adorarlo, porque al adorarlo lo estamos convirtiendo nosotros como en un Dios para nosotros. Y muchas de las personas pues es lo que hacen eso, adoran mucho a San Judas Tadeo, que dejan por un lado a Dios, siempre y cuando pues hay que reconocer que Dios es todopoderoso, que Dios es más importante que San Judas Tadeo. Muchas personas dejan de ir a misa, ¿verdad? No van a misa, que es algo muy importante, que es adorar a Dios, para ir a una procesión o ir a un rezo de San Judas Tadeo, cuando lo más importante es ir a la Eucaristía, es adorar a Dios. Y no es que las procesiones, no es que los rezos sean malos, sino hay que darle prioridad principalmente a Dios. Otro de los momentos o confusiones dentro de nosotros los cristianos sobre este gran santo es que ya lo convertimos en un santo supersticioso, ¿verdad? En un santo que nos da dinero, en un santo que lo usamos más como amuleto para que nos vaya bien en la vida, tengamos buenos ingresos, tengamos dinero, tengamos protección. Y Judas Tadeo no es un amuleto, ¿verdad? Si nosotros hacemos de este santo una superstición, pues también estamos idolatrando, ¿verdad? Porque no adoramos a Dios. Dejamos de reconocer el poder majestuoso de Dios para creer en fuerzas supersticiosas que nos orillan pues a una idolatría, que nos orillan a una superstición, de poner nuestra fe en fuerzas paganas, en fuerzas, se puede decir, que no son conforme a nuestra fe. Y al poner nosotros nuestra creencia en cosas superficiales, en superstición, estamos dejando de creer en la fuerza poderosa de Dios. Y sí, San Judas pues es un santo milagroso, pero él no hace los milagros, sino que él intercede ante Dios, y Dios es el que hace los milagros, ¿verdad? Dios es el que obra esos milagros. Ahora bien, ya teniendo estos puntos de que San Judas Tadeo no lo debemos de utilizar como amuleto, no lo debemos de utilizar como una imagen para la superstición, no verlo como a este santo, pedirle cosas de venganza. Si yo me quiero desquitar de una persona, pues voy a San Judas Tadeo para que me haga el milagro y me desquite yo de esta persona. Ya habíamos compartido que Dios no va a obrar milagros para hacer el mal. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de aprender nosotros de San Judas Tadeo? Principalmente esto, que San Judas Tadeo fue un discípulo llamado por Jesús. Al ser santo es porque tiene cualidades, tiene virtudes. A través de su vida transmitió grandes enseñanzas, como su fe, su manera también de defender la palabra de Dios. Pues es cuando nosotros debemos de imitar estas características de él. No se trata solamente de decir soy devoto de San Judas Tadeo y solamente pues inclinarme a lo que es la fiesta y nomás como un momento pasajero o temporal, sino que esta fiesta de San Judas Tadeo, esta devoción me debe de llevar a encontrarme con Dios, de reconocer las virtudes de San Judas Tadeo, asimilarlas, imitarlas en mi persona y así encontrarme con Dios, encontrarme con Jesús, ya que los santos nos ayudan, nos iluminan en nuestro caminar para fortalecer nuestra fe, para imitarlos, y que esto nos lleve también
a encontrarnos, que es lo principal, encontrarnos con Dios, encontrarnos con Jesús. Bueno, y esta era la charla que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, pues me pueden dejar ahí en los comentarios. No olviden suscribirse a este canal. Poco a poco voy a ir dando pues también otras charlas acerca de otros santos, como también pues de otros temas que creo que son importantes para nuestra fe. Los saludo con mucho cariño. Dios les bendiga. Nos vemos.